Bien, arrancamos entonces con la corrección, en realidad continuamos con la corrección del global número 4, habían llegado hasta la pregunta 20, vamos a arrancar desde la pregunta número 21. En la 21 nos hablan de los mecanismos de especiación. Dice, los mecanismos de especiación por divergencia se diferencian entre sí de acuerdo con la distribución geográfica y la intensidad del flujo génico entre las poblaciones involucradas. En uno de estos modelos, la especiación se produce como consecuencia de una diferenciación genética gradual entre dos poblaciones que se encuentran en territorios contiguos en ausencia de una barrera geográfica. ¿Cómo se denomina ese modelo de especiación? Claramente, ese modelo de especiación, donde yo tengo poblaciones, como les dice acá, donde hay una divergencia, acuérdense que el aislamiento reproductivo se establecía en forma gradual, en forma lenta, y en este caso no tenía barrera geográfica. Entonces, en este caso, ese mecanismo de especiación se denominaba parapátrica. ¿Cuándo lo denominábamos simpátrica? A la especiación. ¿Cuándo era simpátrica? Cuando estaban en territorios separados. A ver, ¿cómo era eso? Separados por una barrera geográfica. Esa es la alopátrica. Ah, es verdad. Cuando están separados, ¿cómo se llamaba la simpátrica? ¿Cómo era? Estaban en el mismo territorio, ¿o no? Estaban en el mismo territorio, exactamente. ¿Se acuerdan la de los manzanos y los espinos? Las moscas de los manzanos con las de los manzanos y la de los espinos con los espinos, por más que vivían en el mismo territorio. Eso era un ejemplo de simpátrica. La alopátrica es cuando había una barrera geográfica que nos separaba. Y la parapátrica, como dijimos, en territorios contiguos. Los tres, parapátrica, alopátrica y simpátrica, eran por divergencia adaptativa, es decir, el aislamiento reproductivo se establecía en forma gradual, en forma lenta. ¿Y la peripátrica? ¿Era la del cuello de botella o la otra que no me acuerdo cómo se llama? Que salía de un grupo grande, uno chiquitito. Efecto fundador. Ese. ¿Y esa peripátrica a qué pertenecía? ¿A la divergencia adaptativa o a otro tipo de modelo de No, a especiación? la otra que era ¿Cómo se llamaba? la que era La espontánea. cuantitativa o La, espontánea. muy bien, la cuántica, es decir, que en este caso el aislamiento reproductivo se establecía en forma rápida, en forma brusca. Como decía recién el Mateo, la peripátrica era el efecto fundador o el cuello de botella. ¿Cuál era la diferencia entre los dos? El cuello de botella no era como que pasaba algo externo, así como un desastre, no sé, cosas así. ¿Y qué pasaba? Y te reducía la población drásticamente. Exactamente. ¿Y en el efecto fundador? Y de un grupo grande se iba a unos chiquititos. Es Pero decir, un grupo de individuos no pasa nada. se separaban del resto muy bien y formaban una nueva población. Eso era el efecto fundador. Entonces, tanto el efecto fundador como el cuello de botella pertenecen a la peripátrica. ¿Y qué otra más tendríamos dentro de la cuántica? Que era muy común en las plantas, que el 50% de las plantas lo tiene. ¿Qué otro La tipo de de especiación? poliploidía. Muy bien, la especiación por poliploidía. Esa también está dentro de lo que llamamos la especiación cuántica, donde el aislamiento reproductivo era brusco, era rápido cuando se establecía. El mecanismo por el cual las células de los islotes de Langerhans trasladan la insulina hacia el espacio extracelular es un fenómeno de... A ver, pensemos una cosa. Nosotros estuvimos hablando de los distintos tipos de hormonas, según su estructura química. ¿Qué tipo de hormona es la insulina? A nivel químico me refiero. Si yo lo tuviera que Glucoproteica. Exacto, es una hormona peptídica y proteica. ¿Puede atravesar la membrana libremente? Si yo quisiera. No. No, porque ¿cuáles son las que atraviesan la membrana libremente? Las esteroideas o sexuales. Muy bien, las esteroideas. ¿Alguno se acuerda
por qué mecanismo la insulina ingresa a una célula? ¿Por qué ¿Segundo mecanismo entró? mensajero? A ver, Endocitosis con receptor. endocitosis mediada por receptor. Entonces yo les hago una pregunta. Si ingresa por endocitosis mediada por receptor, es un tipo de transporte con vesícula, es decir, mediado por vesículas. O sea que acá me están pidiendo el mecanismo por el cual salen hacia el espacio extracelular. ¿Qué mecanismo será? Si entra por una endocitosis, a ver, acá era más razonamiento, pongamos que no se acordaban, era más razonamiento que otra cosa. Si yo sé que la insulina entra a una célula por una endocitosis mediada por receptor, quiere decir que entra por un transporte con vesículas. O sea que para salir, sale por un transporte con vesículas. De los 4 que ustedes tienen acá, el único que me habla de vesículas es el A y el B. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué me pedí acá? ¿Sacarla la insulina o meterla a una célula? Sacarla. Entonces, el único que a mí me permite sacarla hacia afuera es la exocitosis. Por eso dice exocitosis, en el cual se fusiona la membrana plasmática con el contenido de la vesícula y se libera hacia el exterior. Si me hubieran dicho, ¿cómo hago yo para meter la insulina a una célula o para que ingrese al medio intracelular? Sería la A. Estaría incompleta y tendría que decir endocitosis mediada por receptor, pero es una endocitosis. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Bien, perfecto. Entonces, no puede ser un transporte pasivo, porque ya dijimos que era un transporte por medio de vesículas. Acuérdense que los transportes por vesículas siempre son transportes activos, así haya más o así se mueva de más concentración a menos concentración, siempre son transportes pasivos. Siempre son transportes activos, por más que se muevan la sustancia de más concentración a menos concentración. La fotosíntesis es un proceso anabólico que permite la síntesis de glúcidos sencillos a partir de sustancias inorgánicas, empleando como fuente de energía la luz. En eucariota, este proceso tiene lugar en los cloroplastos, donde se encuentran los fotosistemas 1 y 2, que contienen, entre otras moléculas, de clorofila. En las reacciones dependientes de la luz, ¿cuál de los siguientes sucesos ocurre durante el flujo cíclico de electrones? O sea que me están preguntando por la fotosíntesis, por la etapa lumínica y puntualmente por el flujo cíclico, no por el no cíclico. Entonces me preguntan cuál se produce en el flujo cíclico. Los electrones son lanzados por el aceptor primario de electrones del fotosistema 1 a una molécula de NAT-fosfato. No hay nada, fosfato. Miren, este era el flujo cíclico de electrones. Acuérdense que en el flujo cíclico de electrones actúan un fotosistema, los fotosistemas actúan en forma independiente y esos electrones son lanzados a la ferredoxina, al citocromo y finalmente vuelven al fotosistema. ¿Sí? Acá no se forma ¿qué cosa? ¿Qué no se Nada. formaba en Ni este tipo? oxígeno. Es decir, Oxígeno. exacto. Y además no se forma NAD, o sea que esta primer consigna que me están hablando de acá, ¿a qué flujo corresponde? La cíclico. Muy bien, perfecto. Se escinden moléculas de agua proporcionando electrones al fotosistema 2. La cíclico, no. Exactamente. Acuérdense que en el flujo acíclico, que trabajaban los dos fotosistemas a la par, cuando el fotosistema 2 pierde sus electrones, quien le devuelve los electrones al fotosistema 2 es la molécula de agua. Por eso se libera ¿qué cosa? Oxígeno. Exactamente. Por eso decimos que en el flujo no cíclico no se libera oxígeno y tampoco se forma nada. Se produce un flujo continuo de electrones desde el fotosistema al 1 al 2 y de este al agua. También. La cíclico. A ver,
Ah, no. ¿Qué O me sea, dices? sí, pero Sí, pero no. no va Sí, al pero agua no. el electrón. ¿Cómo es el recorrido en el flujo acíclico? O sea, sí va del 2 al 1, pero los electrones no van al agua. El agua da electrones a uno de los fotosistemas, creo que era el 2. Exactamente. O sea que el flujo es sentido del agua al fotosistema 2 y del 2 al 1. ¿Se entiende? Es decir, ese es el recorrido que hacen los electrones. Dice que lo correcto es, se produce un gradiente de protones, se sintetiza ATP, pero no se libera oxígeno gaseoso. Ya dijimos por qué, porque no se libera oxígeno, porque no se produce una ruptura de molécula de agua que se cede al fotosistema 2. Entonces, por esa razón, no se libera oxígeno. Bien, seguimos. Camilo es un adolescente de 14 años de edad que practica hockey sobre patines. En el último partido que jugó sufrió una caída sobre su mano derecha e inmediatamente comenzó con dolor e inflamación en la región del golpe. El médico le diagnosticó una fractura ósea de un hueso de la fila proximal del carpo. ¿Cuál de los siguientes huesos citados a continuación podría ser el fracturado? A ver, ¿cuál es la fila proximal? ¿Cuáles eran los 4 huesos de la fila proximal del carpo? Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Perfecto. O sea que de los que está ahí, el único que está en la fila proximal es el escafoide. ¿Y la fila distal? ¿Los otros 4? ¿Cuáles eran? Grande, ganchoso y Te faltan 2. El trapecio, ¿Y cuál más? trapezoide. Muy bien. O sea que ganchoso y trapecio también están en la mano o en la muñeca. Son huesos del carpo, pero no están en la fila proximal. ¿Y el navicular? ¿Por qué no En el sería? pie. El navicular está en el pie. Exactamente. ¿Es un hueso de dónde puntualmente? Si yo lo tengo que decir. ¿Cómo se llaman esos huesos en el pie? ¿De los tarsos? Muy bien. Es un hueso del tarso. Perfecto. Muy bien. Muy bien. En las neuronas y otras células excitables ante estímulos químicos o eléctricos, se modifica momentáneamente la permeabilidad de una porción de sus membranas plasmáticas, dando inicio al potencial de acción. Luego del periodo de repolarización, un movimiento iónico transmembrana produce un breve estado de hiperpolarización. ¿Cómo se genera ese estado? Por el transporte de sodio al medio extracelular y de potasio al medio intracelular en forma activa a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué me dicen? ¿Por qué se hiperpolariza una neurona? Porque esa es la pregunta. Me dicen que después de una repolarización hay un breve estado de hiperpolarización. ¿Por qué se da esa hiperpolarización? Porque sale mucho potasio. Porque sale más potasio del que debería haber salido. Exactamente, por eso si se fijan, la correcta dice por la salida aumentada de potasio a través de canales dependientes de potencial eléctrico. Ahora, vamos con la... ¿A qué hace referencia eso? Para volver al estado de reposo, ¿o no? Es decir, cuando yo me hiperpolarizo, o mejor dicho, la neurona se hiperpolariza, sale más potasio del que debería haber salido. Y entonces, ¿qué potencial adopta la membrana de la neurona? Muy negativo. ¿Cuánto? ¿Cuánto muy negativo? Menos 90. Menos 90 milivolts. ¿Cómo hago para volver entonces otra vez al reposo? Con la bomba. Bueno, pero ¿qué pasa primero antes de que porque la bomba está siempre? ¿Qué pasa primero? ¿Se cierran los canales de potasio? Exactamente. Se cierran los canales de potasio que se habían abierto y la bomba sodio-potasio vuelve el potencial a la normalidad, o sea, al reposo. Por la apertura de canales sodio dependiente de potencial eléctrico. ¿Qué es eso? ¿Cuándo pasa eso? En la despolarización. Muy bien. Es decir,
lo que ocurre es que se produce un gran ingreso de sodio. Ese gran ingreso hace que el potencial, ¿cómo se vuelva? Más 40. Exactamente, se vuelva positivo. Por el cierre de los canales de fuga de potasio y la apertura de los canales de fuga de sodio. ¿Qué Creo me que los de dicen de esto? potasio están siempre abiertos. Primero que todo, ¿qué son canales de fuga? No son para que se muevan libremente así. ¿Pero qué son canales de fuga? ¿Qué significa que sean canales de fuga? A ver, son No canales de sé, para potasio. ahorrar gradiente. ¿No son canales que no dependen del potencial eléctrico? Exactamente, son canales que no dependen del potencial eléctrico, que son canales que están abiertos, que no se abren y se cierran con el cambio de potencial. Por eso se los llama canales de fuga. Entonces son canales que no se abren y se cierran cuando el potencial cambia, como por ejemplo vimos los canales de sodio dependientes de potencial eléctrico o de potasio dependientes de potencial eléctrico. Son canales que justamente se los llama de fuga porque no se abren y se cierran con los cambios de potencial. Por eso se los llama de fuga. Acá está lo que estábamos hablando. Fíjense, en una despolarización el potencial se vuelve positivo. Acá tengo una apertura de canales de sodio. Esos canales de sodio se cierran e inmediatamente se abren los de potasio. Entro en una repolarización, pero como dijimos recién, pierdo más potasio del que debería perder y entonces entro en una hiperpolarización. ¿Qué me hace volver al estado del reposo? La bomba sodio-potasio. ¿Qué era el potencial umbral que me marcan acá? Que Es es más... la A ver, carga necesaria para que se despolarice la membrana. es el potencial que debo superar para que se produzca una despolarización. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces no cualquier estímulo despolariza la membrana, que debe superar ese potencial umbral que es de menos 55 milivolts. El sueño se define como un estado de inconsciencia del que una persona puede ser despertada por estímulos sensitivos y de otro tipo. La mayoría de los investigadores reconocen dos fases del sueño: sueño de ondas lentas y sueño rápido, que se identifican por su distinto registro encefalográfico, tonicidad muscular y ciertos movimientos oculares. De acuerdo a los ciclos normales del sueño, marque la opción que considere correcta. Los ciclos de sueño se repiten en intervalos de 90 minutos a lo largo de la noche, en un promedio de 4 a 5 durante la noche, pero en cada ciclo la duración del sueño MOR decrece y la del sueño SOL se incrementa. Es al Mejor revés. dicen. Exactamente. A medida que, primero, a lo largo de la noche hacemos ciclos de 90 minutos, es verdad, hacemos aproximadamente 4 o 5 ciclos por noche, pero a medida que va avanzando la noche, estoy cada vez más tiempo en etapa MOR y menos tiempo en etapa SOL. Es decir, cada vez estoy menos tiempo en un sueño profundo. Entonces es al revés. El sueño MOR aumenta y el sueño SOL decrece. En una noche típica de sueño, un adulto joven primero entra en el MOR, después pasa a través de las etapas 1 y 2 y permanece entre 70 y 100 minutos en las etapas 3 y 4. El sueño se vuelve más superficial, pasando al periodo SOL, y luego de 15 minutos vuelve a entrar en un sueño MOR, comenzando un nuevo ciclo. ¿Qué me dicen de esto? ¿Por qué está Primero entra incorrecto? en sol, Y después, mor, exactamente, y después, sol de de nuevo, vuelta. exactamente, después sol de vuelta. Quiere decir que lo que está ahí mal es que en una noche típica, un adulto primero entra en sol, después de pasar las etapas 1 y 2, permanece entre 70 y 100 minutos en la 3 y 4, y después se vuelve más superficial pasando a MOR. Y después vuelvo a iniciar un sueño
sol. Acuérdense que el sueño profundo es el sueño que se considera que se produce a la hora y media de haberse dormido luego de haber estado mucho tiempo en vigilia, es decir, mucho tiempo despierto. Ese es el famoso sueño profundo o sueño sol, sueño de ondas lentas. La mayor parte del sueño durante cada noche es de variedad de ondas lentas. Se trata del tipo de sueño profundo que la persona experimenta durante la primera hora de sueño después de haber permanecido despierta durante muchas horas. Es lo que estábamos hablando. En condiciones normales, luego de la vigilia, se entra en la fase de sueño rápido, sol, y luego se pasa al sueño de ondas lentas, mor. ¿Qué tiene de mal eso? Están al revés, o sea, está todo al revés. A ver, porque ¿cómo sería correcto eso? Que primero se entra, perdón, el ruido, están sacando el auto. Primero se entra en sueño de ondas lentas y sería, sí, sol, y luego se pasa a ondas rápidas, que sería mor. Exactamente, es decir, el orden es vigilia, sol, mor. Entonces el sol indica sueño de ondas lentas y el mor, sueño de ondas rápidas. De acuerdo a las siguientes hormonas, GH, adrenalina, glucagón y cortisol, ¿podría decir qué característica es común a todas ellas sin excluir a ninguna? ¿Qué hormona es esta? La somatotrofina. Muy bien, perfecto. Son agonistas de la insulina y de esa forma colaboran manteniendo la glucemia entre los valores de 70 a 100 miligramos por decilitro. Marqué esa noche porque está mal. A ver, pensemos. ¿Qué dicen los demás? Fíjense las opciones que me dan. Me dice somatotrofina, adrenalina, glucagón y cortisol. Son agonistas de la insulina y de esa forma colaboran manteniendo la glucemia entre los valores de 70 a 100 miligramos por decilitro. ¿Por qué está mal eso, chicos? ¿Qué tiene de incorrecto? O sea, yo en realidad, yo estaba entre Antagonistas es. Exactamente, Ah, no me son la conté. antagonistas. Unos son hiperglucemiantes y la insulina es hipoglucemiante. Son antagonistas. Pero agonista no es lo mismo. No, es que No, esto es falta de vocabulario, no es falta de teoría, es falta de vocabulario. qué falta de vocabulario. Bueno, yo te digo que no creo que en la facultad te digan, chicos, agonista es, y te digan qué es. O sea, no creo que te lo digan. Claramente no va a pasar eso, ¿sí? Es decir, antagonista es cuando haces el efecto contrario. Entonces, justamente la insulina es una hipoglucemiante y todas las que hemos mencionado, somatotrofina, adrenalina, glucagón y cortisol, son hiperglucemiantes. O sea, hacen el efecto contrario que la insulina. Por eso decimos que la insulina es la única hipoglucemiante que hay. Estimulan la maduración de los caracteres sexuales endocrinos, como por ejemplo en el hombre, en el cual aumentan la disponibilidad de glucosa en el músculo llevándolo a la hipertrofia. ¿Qué me dicen? ¿Tienen algo que ver con la maduración de los caracteres sexuales secundarios, chicos? En el hombre. No, ¿Qué hormona es la que interviene en los caracteres sexuales secundarios en el hombre? testosterona. Es la testosterona. Son todas hormonas hiperglucemiantes que actúan a través de distintos mecanismos, pero establecen un equilibrio de la glucemia permitiendo compensar el efecto de la insulina. Básicamente son, como dije recién, antagonistas de la insulina. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Perdón, no escuché. No, una pregunta, o sea, Lo- cuando dice, o sea, yo me confundí entre las dos porque yo supuse primero que agonista era lo mismo que antagonista. Pero Sí, cuando dice permitiendo compensar el efecto de la insulina, yo pensé que era en realidad al revés. O sea, como que todas son hiperglucemiantes y va a ser la insulina la que va a compensar la hiperglucemia. se Pero, compensan entre las dos, Mateo, porque acordate que son retroalimentaciones negativas. Entonces, mm, cuando a vos te baje mucho la glucemia,
van a actuar las hiperglucemiantes, o sea, se van a secretar en mayor cantidad las hiperglucemiantes. Cuando te suba mucho la glucemia, va a actuar la insulina. Es decir, entre las dos regulan la glucemia. ¿Estaría bien decir que compensan el efecto de la insulina o estaría decir que la insulina compensa el efecto de ellas? También estaría bien decirlo así. Porque en realidad se compensan entre las dos. Uno te aumenta la glucemia y el otro te la baja la glucemia, ¿sí? Entonces entre las dos se compensan entre sí. Lo que pasa es que hay muchas más hiperglucemiantes que hipoglucemiantes. Por eso una persona que tiene diabetes no tiene otra hormona que sea hipoglucemiante o se inyecta, estoy hablando de insulinos dependientes, ¿no? O se inyecta. Porque no hay otra hormona que sea hipoglucemiante. Y ese es el problema justamente. Que no hay nadie que me baje la glucemia en sangre. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Tá? Entonces, a ver, el glucagón, porque acá hemos dicho que son todas hiperglucemiantes por distintos mecanismos. El glucagón, ¿qué mecanismo utiliza? ¿Qué hace? Glucogenólisis. Muy bien. ¿El cortisol? Principalmente, Gluconeogénesis. gluconeogénesis. ¿La adrenalina? ¿También glucogenogénesis? Glucogenogénesis y Glucogenólisis. glucogenólisis, perfecto. ¿Y la somatotrofina? ¿Qué efecto, por qué mecanismo? Porque hemos dicho que hacen todos mecanismos distintos. ¿Qué mecanismo hace la somatotrofina? Evitaba, o sea, como que disminuía la utilización de las células de glucosa o algo así. Y disminuye la captación de glucosa por las células, excepto por qué células. ¿Neuronas? Nervioso. Por las células del sistema nervioso, muy bien, por las neuronas. Después la D me dice, son todas hiperglucemiantes que actúan a través del mismo mecanismo, inhibiendo la absorción de glucosa por parte de los tejidos. Ya dijimos que todos lo hacen por distinto tipo de mecanismos, ¿sí? Seguimos. Respecto al funcionamiento de la inmunidad adaptativa, marque lo correcto. Cada uno de los componentes de la inmunidad adaptativa, como los linfocitos T o B, reconocen a un solo antígeno. Eso es correcto. ¿Qué significa esto? Que hay una qué. ¿O qué es qué? Son específicos. Exactamente. Que hay una especificidad. Porque cada linfocito B produce un anticuerpo específico para cada antígeno que ingresa. Y hay un linfocito T específico para cada antígeno que ingresa. Entonces hablamos de una especificidad. Las etapas que se cumplen en este tipo de respuestas son activación y expansión clonal, reconocimiento del antígeno y fase de eliminación del antígeno en ese orden. Primero reconoce. Primero lo reconocen, después ¿qué pasa? Activo. ¿Y después qué pasa? Un clone. ¿Y después? Lo elimina. Es decir, acuérdense que cuando hablamos de expansión clonal, hablamos de que empiezo a producir más cantidad de esas células. Por ejemplo, un linfocito B reconoce el antígeno, se activa, empieza a multiplicar la cantidad de linfocitos B y finalmente eliminan el antígeno. El primer contacto de las células del sistema específico con su antígeno no deja memoria inmunológica, ya que la memoria es característica de los segundos contactos con los patógenos. No, así deja. De hecho, esa es la clave para que exista la memoria inmunológica, que cuando yo tengo un primer contacto con el antígeno, genero una memoria. Entonces, cuando yo me vuelvo a encontrar por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, ya tengo memoria para atacar ese antígeno. Obviamente, ¿de qué manera puedo generar la memoria? De dos maneras puedo generarla. ¿Cómo puede ser que yo me encuentre con ese antígeno? ¿Y cuando te enfermas o por las vacunas? Exactamente. Puede ser que yo tome contacto directo con el antígeno o directamente que me coloque la vacuna y genere la inmunidad, genere la memoria. La respuesta específica recién comienza a actuar una vez que se agotaron las posibilidades de defensa por parte de la inmunidad innata.
No, se complementan. ¿Cómo sería? Y que actúan las dos a la vez. Es decir, es verdad que primero se activa la innata, pero inmediatamente que se activa la innata, se activa la adaptativa. Eso es verdad. ¿Por qué la B no es? Porque ¿cómo sería el orden? El orden sería, primero reconozco un antígeno, después se activa y se produce la expansión clonal, y finalmente elimino el antígeno. Está mal el orden. Por eso, fíjate que te aclara en ese orden. Estaría incorrecto el orden en el que se produce. Como yo dije, por ejemplo, un linfocito B, primero te reconoce el antígeno, se activa el linfocito B, se produce la expansión clonal, y finalmente eliminan el antígeno. Está incorrecto el orden de las etapas, Fran. Eso es lo que está incorrecto en la B. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Seguimos. Durante la maduración de los linfocitos T en el timo, se ponen en marcha una serie de mecanismos de control que analizan célula por célula la especificidad de sus receptores. ¿Cuál de los siguientes eventos ocurre durante el proceso de selección positiva que atraviesan los linfocitos T en el timo? La selección de aquellos linfocitos T que expresen sobre su superficie el receptor de interleucina 2 necesario para inducir su proliferación. ¿Qué me dicen de esto? A ver, ¿para qué servía la interleucina 2? ¿No era inmunorregulador o una cosa así? En el linfocito T, ¿qué hacía la interleucina 2? A ver, ¿cómo era? Cuando un linfocito T se activaba, ¿qué sintetizaba? Ah, no, sí, 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 se prolifera. Pero no es eso la cosa, lo que nos pregunta. La positiva. Es decir, cuando yo agarro cuando un linfocito T se activa, ¿qué es lo que pasaba? Al activarse, producía interleucina 2 y él mismo sintetizaba los receptores para esa interleucina 2. ¿Por qué? Porque la interleucina 2 estimula la proliferación de esos linfocitos T. Después me dicen, la eliminación de los linfocitos T que expresen un TCR que no sea capaz de interaccionar con moléculas de complejo de histocompatibilidad propias del individuo. Repasemos un poquito. Forma un linfocito T. Acuérdense que el linfocito T se forman en la médula y después migran al timo. El linfocito T pasaba por dos etapas importantes, la diferenciación y la selección. En la diferenciación es cuando empieza a adquirir la capacidad para poder sintetizar proteínas como por ejemplo el TCR, que es su receptor, CD4 o CD8, dependiendo si soy un linfocito T helper o un linfocito T citotóxico, y el CD3, que es este conjunto de proteínas que mediaban la activación del linfocito T. Una vez que pasaban esa etapa de diferenciación, pasaban por una etapa de selección, que es donde yo analizaba a mis receptores, es decir, a mis TCR. Entonces, había una selección positiva y había una selección negativa. ¿Cuál era la diferencia entre la selección positiva y negativa? La positiva, ¿qué era? Era cuando yo analizaba, era cuando analizaba si el TCR tenía capacidad para interactuar con quién, con moléculas como, Patógenas. a ver, ¿cómo era? Su capacidad para interactuar con complejos de histocompatibilidad de quiénes, del patógeno o mías, propias. El patógeno. En la selección positiva, yo analizo la capacidad de interactuar con complejos de histocompatibilidad propias del individuo. Y ahí vamos al por qué ustedes lo relacionan con el patógeno. Porque
si no tiene capacidad para interactuar con moléculas propias, con moléculas de complejo de histocompatibilidad propias, no me van a poder reconocer moléculas ajenas. Es decir, no me van a poder reconocer lo propio de lo no propio. Entonces, cuando yo hablo de una selección positiva, es cuando elimino aquellos linfocitos T que no pueden interactuar con complejos de histocompatibilidad propios. Porque si no pueden interactuar como propios, no las reconocen como propias y por lo tanto las van a atacar. Entonces, en la selección positiva, elimino los que no pueden interactuar con complejos de histocompatibilidad propios, no del patógeno. ¿Se entiende? El linfocito T tiene que poder reconocer lo propio, los complejos de histocompatibilidad propio, para poder reconocer cuando están alterados y poder atacarlos. Entonces primero tiene que poder reconocer los propios. En la selección negativa, vuelvo un poquito para atrás, ahí está. En la selección negativa, elimino a los linfocitos que tienen demasiada afinidad por el complejo de histocompatibilidad propio. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tengo demasiada afinidad? Puede autoatacarme a mis linfocitos T. Entonces, como les dijimos cuando se los explicamos, no sirve ni que tenga nada ni demasiada afinidad con los complejos de histocompatibilidad propia. Tiene que tener lo justo. Tiene que poder reconocer el complejo de histocompatibilidad propio, pero tampoco tiene que tener excesiva afinidad por el complejo de histocompatibilidad propia. Entonces eso es lo que se llamaba selección positiva y selección negativa. Fíjense que en la C me dice eliminación de linfocitos que expresen un complejo de histocompatibilidad con afinidad muy alta por moléculas de TCR propias del individuo. ¿Qué estaría incorrecto ahí? ¿Que esa es la negativa? Pero más allá de que es la negativa, ¿qué está? ¿Yo pongo a prueba el complejo de histocompatibilidad o pongo a prueba el TCR? Ah, el TCR. O sea, en realidad lo que está incorrecto ahí es que elimino en una selección, como me dice acá, negativa, los linfocitos T que tengan demasiada afinidad, el TCR, por el complejo de histocompatibilidad, no el complejo de histocompatibilidad con el TCR, porque no estoy poniendo a prueba mis complejos de histocompatibilidad. En las selecciones, yo pongo a prueba el receptor, o sea, pongo a prueba el TCR. Y la D me dice selección de linfocitos T vírgenes que expresen sobre su superficie moléculas coestimuladoras necesarias para su posterior activación. ¿Qué está mal ahí? Selección de linfocitos Que T que... la coestimuladora no la tiene el receptor de la molécula coestimuladora, el linfocito T1. Y además, ¿que es malo tener una molécula coestimuladora en el linfocito T? No, No, todo lo contrario. ¿Qué pasa si no hay moléculas coestimuladoras? no puede interaccionar con otras No, cosas. exactamente, yo necesito para activar al linfocito T, acuérdense cuando vimos el tema de la célula presentadora, con el complejo de histocompatibilidad, con el antígeno expuesto, que sí o sí, para yo poder activar a un linfocito T, necesito que haya moléculas coestimuladoras. ¿Por qué? Porque mi linfocito T, como dijo Lagus, tiene receptores de moléculas coestimuladoras. Entonces, las moléculas coestimuladoras, primero, no se expresan en la superficie del linfocito T. Lo que tiene el linfocito T es el receptor de moléculas coestimuladoras. Pero esas moléculas coestimuladoras son necesarias para que el linfocito T se active. Si no hay moléculas coestimuladoras, el linfocito T no se va a activar. ¿Alguna duda hasta acá? Están callados hoy día, están agotados mentalmente o con sueño. No sé cuál de las dos es. No sé cuál de las dos opciones es correcta. Hola Cami, buen día. Bueno,
Ambas. Bueno, pero ustedes rinden esta tarde, ustedes están perdonados. Ustedes están perdonados, Cris, porque rinden esta tarde. Están excluidos del reto. Dice, una caída de la presión parcial de oxígeno por debajo de los 60 milímetros de mercurio es detectada por receptores ubicados en arterias importantes. ¿Qué tipo de receptores son sensibles a este estímulo? Claramente, chicos, son quimiorreceptores. ¿Qué eran los nociceptores? ¿Los nociceptores no dan dolor? Los nociceptores son receptores de dolor. ¿Y por qué no es un varoreceptor? Yo la redudé con esa. A ver, cuéntenme. Los varoreceptores sí captaban como presiones, pero era más mecánico. O sea, no eran como concentraciones de gases y cosas así. O sea que detectan, por ejemplo, qué tipo de presión. Los varoreceptores. Y cuando, por ejemplo, hay un aumento de volumen, pero que se extienden las ¿Y paredes. cómo se llama eso, Mateo? ¿Presión qué? Mecánica. ¿Presión qué? No sé. ¿Cómo se llama cuando la Sería sangre ejerce una fuerza sobre las paredes de las arterias y de las venas? osmótica, ¿no era? Presión arterial. Arterial. El varoreceptor te detecta presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La fuerza sobre superficie que hace la sangre sobre la pared de una arteria. Acá me están hablando de una concentración de oxígeno. Me están diciendo una caída en la presión de oxígeno, quiera o no yo, es una sustancia química. Entonces, como sustancia química, quien va a detectar eso es un quimioreceptor. No me están diciendo que está detectando presión arterial. Si fuera una detección de presión arterial, por ejemplo, no sé, que la consigna dijera que está detectando presión porque se va a activar un mecanismo como, no sé, la liberación de determinada hormona, ahí sí sería un varoreceptor. Porque como ustedes dijeron, los varoreceptores están relacionados con más bien las distensiones mecánicas, no con las concentraciones químicas. Acá me están hablando de la concentración química de un gas como el oxígeno. Por eso no puede ser un varoreceptor. Muchos en esta marcaron varoreceptor. Por eso hago la aclaración. Seguimos. En los vertebrados, la sangre es un fluido que circula a través del cuerpo transportando diversas sustancias. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una característica de los componentes de la sangre? Las plaquetas activadas poseen una forma globular con pseudópodos y contienen mitocondrias, retículo endoplasmático liso y gránulos. ¿Qué contienen esos gránulos? Serotonina. Es. Muy bien, serotonina, perfecto. Los glóbulos blancos son células incoloras anucleadas que tienen entre 7 y 8 micrómetros de diámetro, siendo del mismo tamaño que algunos de los capilares sanguíneos más pequeños. Se taparían, ¿o no? A ver, ¿qué dicen de esto? ¿De qué Si tamaño? tienen núcleo, Si tienen núcleo, bien, perfecto. ¿Qué más? entonces está mal que sea nucleada ahí. Perfecto, eso es una de las cosas que está mal. ¿Y qué otra cosa más está mal? Y que dice que es el mismo diámetro que un capilar, o sea que si llegan dos, se tapa un capilar. A mí me suena que es glóbulo Pero rojo. A ver, escucho, escucho. el capilar más pequeño no era de 5 micrómetros. Es decir, vamos por parte, las cosas que están diciendo están bien. Es verdad que el glóbulo blanco es nucleado, que los que son anucleados es el glóbulo rojo porque no tiene nada. Ese tamaño de 7 a 8 micrómetros se los da a ustedes como referencia de un glóbulo rojo. Y esta idea de que tienen aproximadamente el mismo tamaño que algunos capilares sanguíneos más pequeños es del glóbulo rojo. Por eso, si ustedes se acuerdan en la teoría, les dice que los glóbulos rojos pasan haciendo como una filita, porque los glóbulos rojos tienen el tamaño que un capilar pequeño. Tienen el mismo tamaño que un capilar pequeño. Esa descripción que les da ahí se las da de los glóbulos rojos, no de los glóbulos blancos. En condiciones normales, la fracción plasmática de la sangre está constituida por un 45% de proteínas. ¿Qué me dicen? Yo marqué esa, me había Bueno, equivocado. a ver.
pero ¿por qué estaría mal? A ver, ¿cuál es el porcentaje de plasma que tiene la sangre? Esa parte líquida. 55-60. Perfecto. De ese 55-60, que es lo que yo le estoy llamando fracción plasmática, ¿qué hay? Creo que el 90% era agua. Exactamente. Es casi todo agua, chicos. El 90% del plasma es agua. No puede ser nunca 45% de proteínas. ¿Tiene proteínas? Sí, obviamente que tiene proteínas. Tiene proteínas, tiene iones, sí, pero no un 45%. Porque de por sí, el 90% de todo el plasma es agua. Es la parte líquida. ¿Qué proteínas encontraban en el plasma? Los Albúmina. factores de coagulación, anticuerpos, puede ser. Bueno, a ver. Albúminas, ¿qué más? ¿Anticuerpos entraban dentro de dónde? ¿De qué grupo de proteínas? De las globulinas. Y falta una más. ¿No tiene el bicarbonato de algo que Pero no es una funcionaba como proteína. base? Ah, bueno. No es una proteína. El fibrinógeno, muy bien, Lucas. Es decir, que es el que me permitía la coagulación. El plasma contiene albúmina, fibrinógeno y globulinas. Nunca puede ser 45% porque el 90% del plasma es agua. Es casi todo agua. Por eso es líquido. Las proteínas globulinas transportan ciertas sustancias insolubles en el plasma, como colesterol y algunas hormonas. Me parece que te está hablando la albúmina ahí. Esas son las albúminas, exactamente. Las globulinas, como dijeron ustedes, principalmente forman los anticuerpos. Bien, seguimos. Teniendo en cuenta conceptos de hemodinámica, la velocidad en los capilares es lenta debido a ¿qué? El área de sección transversal total del capilar es muy grande. Los eritrocitos deben pasar a través de una única fila. La presión oncótica en los capilares es muy elevada. La mayor parte del volumen sanguíneo se pierde en los capilares. ¿Qué me dicen? Me están preguntando por qué la velocidad en los capilares es lenta. No, es la A. O sea, porque el capilar, al ser más grande, va a ir con menos fuerza, digamos. Perfecta la explicación que estás dando, muy bien. ¿Y cómo es esto de la, porque lo de los eritrocitos ya lo dijimos. ¿Qué es esto de la presión oncótica? ¿Y por qué estaría mal la C? Ah, eso, que la presión oncótica no es la que está en el intersticio, una cosa así. ¿Cómo era eso? ¿Alguien se acuerda lo de la presión arterial y la presión oncótica? Sí, la presión oncótica no podía superar, o no, al revés, superaba a la presión, digamos, arterial, porque si no te demabas, o sea, se salía el líquido para afuera. ¿Era lo mismo en la primera mitad que en la segunda mitad del capilar? Al principio tenías como más y después se iba disminuyendo. ¿Quién disminuía? La presión arterial. Exacto, porque la presión oncótica siempre es la misma. ¿Se acuerdan el valor? Más o menos. 25. Muy bien, 25 milímetros de mercurio. La presión oncótica era generada por ¿quién? Proteína. ¿Por qué proteínas? ¿Por el fibrinógeno? No. ¿Quién principalmente generaba la presión oncótica, chicos? Albúmina. Muy bien, las albúminas. Esa presión oncótica a lo largo del capilar era la misma. Lo que cambiaba era la presión arterial. En la primera parte era más elevada la arterial que la oncótica, entonces el líquido tendría a salir hacia el intersticio. A medida que yo avanzaba en el capilar, la arterial iba disminuyendo, entonces cuando la oncótica superaba la arterial, el líquido, parte de ese líquido, volvía hacia adentro, diríamos, del capilar. Entonces, la oncótica es siempre la misma.
La que va cambiando es la arterial. Cuando la arterial supera la oncótica, el líquido pasa hacia el intersticio, y cuando la arterial es menor respecto a la oncótica, vuelve hacia el capilar, el líquido. La mayor parte del volumen sanguíneo se pierde en los capilares. ¿Alguien se acuerda qué volumen perdíamos más o menos? ¿No? No. El 2% más o menos. Nada. Claramente nada. Porque acuérdense que además parte de ese líquido que pasaba al intersticio volvía hacia adentro del capilar gracias a esta presión oncótica. Y el resto que quedaba, ¿quién se encargaba de recogerlo y volverlo otra vez al sistema circulatorio? El sistema linfático. Muy bien. Exactamente. Es decir, que parte de ese líquido vuelve gracias a la presión oncótica y otra parte de ese líquido, nuestro sistema linfático lo recuperaba y volvía, junto con proteínas obviamente, volvía a incorporarlo al sistema circulatorio. Los epitelios tienen muchas funciones como la protección de lesiones, secreción de sustancias, absorción, recepción sensorial, excreción, transporte. Con respecto a un tipo de epitelio especial que se encarga de la secreción de sustancia, podemos decir que las glándulas endocrinas son aquellas que están formadas por un epitelio simple plano. La clasificación, se dio bastante a confusión. Porque, ¿de qué dependía la clasificación de una glándula en endocrina y exócrina? ¿En su tejido? No, No, ¿en ¿en dónde dónde lo vertían? liberaban? ¿En dónde vertía qué cosa? Y sus secreciones. Entonces, una glándula endocrina, ¿a dónde vertía sus secreciones? Con torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo. Por lo tanto, la B es incorrecta porque la glándula exócrina, ¿qué pasaba? Lo liberaban ¿Dónde afuera. vertía ¿Dónde vertía la secreción la glándula exócrina? Hacia afuera, por ejemplo, una sudorípara. ¿Puede ser la superficie del cuerpo o qué más? La luz Cavidades. del tubo digestivo, bueno, creo. Muy bien. En una cavidad, perfecto. En la superficie de un órgano, en una cavidad, en la luz de un órgano, perfecto. Después la C me dice, las glándulas endocrinas liberan sus productos hacia la luz de los órganos huecos o hacia el exterior del cuerpo, ya dijimos que es una exócrina. Las glándulas exócrinas se caracterizan por poseer conductos excretores. Esa es correcta, como dijeron ustedes recién, por ejemplo, la glándula mamaria o la glándula salival o las glándulas sudoríparas tienen conductos excretores para volcar su contenido en la superficie del cuerpo o en la luz de un órgano, etc. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto en una glándula gástrica, ¿qué tipo de epitelio hay? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué tipo de epitelio hay en una glándula gástrica? Cúbico simple. ¿Qué dicen los demás? ¿Cilíndrico simple? Cilíndrico Creo simple. que cilíndrico simple. Cilíndrico simple, muy bien, chicos. En una glándula gástrica yo encuentro el cilíndrico simple. Por ejemplo, si yo les digo en el conducto excretor de la glándula salival, ¿qué me dicen? Ese creo que era cuboide simple. No, cuboide, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, ya fue. Cuboide estratificado o cúbico estratificado, ¿sí? Acuérdense que Ujú. había como algunas excepciones en eso, que obviamente están para confundirlas nada más. Había como algunas excepciones, porque por ejemplo, la glándula, como dijimos, el conducto de la glándula salival no es igual que, como dijimos, una glándula gástrica. Entonces eso por ahí hace que uno se confunda los distintos tipos de epitelios. Básicamente, estudiense los epitelios como más comunes, tienen que saber todos, pero sepan diferenciar, como les dije recién, una glándula gástrica del conducto excretor de la glándula salival, por ejemplo, que son cosas que generalmente les preguntan. O les preguntan por la, no sé, por la glándula salival,
Y en vez de preguntarle por las glándulas, le preguntan por el conducto, en vez de por la glándula en sí. La actividad digestiva se encuentra bajo una regulación nerviosa y hormonal. Las hormonas colecistocinina y secretina estimulan la liberación de secreciones a la luz del tubo para promover la digestión química de los alimentos. ¿Cuál será una consecuencia de la acción de las enzimas presentes en estas secreciones estimuladas por la colecistocinina y la secretina? Les hago una pregunta. ¿Qué función cumplía la colecistocinina y la secretina? Porque tengo que ver qué función cumplen para ver qué enzimas se van a liberar. ¿Qué función cumple la colecistocinina y la secretina? Secretina liberaba secreciones pancreáticas alcalinas y hacía algo en la vesícula biliar. ¿Y la otra? Y la colecistoquinina, creo que el vaciamiento de la vesícula biliar. Y no me acuerdo la otra. Eran ver. creo que las dos lo mismo, pero la secretina ante el quimo más ácido. A ver, es verdad que las dos estimulan la secreción pancreática y las dos estimulan la secreción biliar. Eso está bien lo que están diciendo, no está mal lo que están diciendo. Es decir, la secretina lo que hace es estimularme la secreción pancreática y la secreción de bilis. Y la colecistocinina, la liberación de enzimas pancreáticas y el vaciamiento de la vesícula. Es semejante, pero fíjense que no era la pregunta eso. La pregunta no apuntaba a qué función cumplían. La pregunta apuntaba a que, ¿cuál será una consecuencia de la acción de las enzimas que están presentes en esas secreciones? Entonces yo tenía que saber que estimulaba las secreciones pancreáticas y las biliares para saber qué enzimas voy a encontrar ahí. Se degradarán proteínas en polipéptidos por acción del polipéptido pancreático. Para mí la pregunta no tenía sentido, tipo, ¿cómo vas a degradar un polipéptido con otro polipéptido? No sé, como que no me sonaba. A ver. Chicos, ¿qué es el polipéptido pancreático? Una Es una hormona. enzima. Es una hormona. Ni siquiera es una enzima. ¿Quién secretaba el polipéptido pancreático? El páncreas endocrino. El páncreas. Ni siquiera es una enzima, es una hormona, que en realidad participa en la regulación del funcionamiento del páncreas, el polipéptido pancreático. Acuérdense que el páncreas producía glucagón, insulina, producía polipéptido pancreático. Entonces, en realidad, este polipéptido pancreático ni siquiera es una enzima, es una hormona. O sea que hasta lo podía descartar por eso, porque ni siquiera es una enzima. No me va a degradar proteínas a polipéptidos porque no tiene función enzimática. Es una hormona que regulaba el funcionamiento pancreático. La B me dice la pepsina se activará y catalizará la hidrólisis de proteínas en péptidos. No, era de polipéptidos a dipéptidos, ¿o no? ¿Qué dicen los demás chicos? El que se activa es el pepsino, no la pepsina. ¿O no? ¿Qué dijimos que iba a estimular la colecistocinina y la secretina? ¿A quién iba a estimular? Ah, no, la pepsina está en el estómago. ¿Qué tendrá que ver acá la pepsina si no me está estimulando el estómago? Me está estimulando, ustedes mismos me lo dijeron al principio, me está estimulando el páncreas y la secreción de bilis. ¿El páncreas produce la pepsina? No. O sea, no me estimulan al estómago, me estimulan al páncreas y a la vesícula biliar o al vuelco de la bilis. Entonces la pepsina acá no tenía nada que ver. Por más que estuviera correcta la función de la pepsina o no, está mal porque no van a estimular la liberación de pepsina.
Cami, contesta tu pregunta, que me estás preguntando, no tenía algo que ver con la insulina. La que tiene que ver con la insulina no es la secretina, es el enteroglucagón, que es lo que te dijo el Mateo. El enteroglucagón es el que te aumentaba la secreción de insulina. Las dipeptidasas pancreáticas degradarán polipéptidos en dipéptidos. ¿Qué me dicen? La dipasa no era, la dipeptidasa no estaba en el intestino. No es una, muy bien, Mateo, es decir, no es una enzima pancreática, es una enzima intestinal. Y lo que hace es transforma dipéptidos en aminoácidos. Además estaba mal porque tampoco es pancreática. La carboxipeptidasa sí es pancreática y convierte polipéptidos en dipéptidos y aminoácidos. O sea que en criollo, chicos, si bien acá les hicieron un lío, de ay, la secretina, la colecistocinina, la que no sé quién, lo que les estaban preguntando es qué hormonas iba a secretar, qué enzimas, perdón, iba a secretar el páncreas, porque acuérdense que la bilis tampoco contiene enzimas. ¿Qué contiene la bilis? Colesterol. Contiene sales biliares, contiene agua, contiene algunos iones, pero no contiene enzimas. O sea, las enzimas son pancreáticas, por lo tanto lo que me estaban preguntando a mí básicamente es qué enzimas iba a producir el páncreas. Esa era la pregunta, pero en vez de preguntárselas más simples, se las enroscamos un poquito más, nada más. Camila y sus amigos viajan a Cusco para conocer las ruinas del Machu Picchu. Al día siguiente de su llegada, emprende el ascenso a una montaña que se encuentra a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, con el objetivo de tomar una buena fotografía. Al llegar a la cima, todos comienzan a sufrir una serie de respuestas fisiológicas a la mayor altura, entre ellos un aumento de gasto cardíaco y de la frecuencia y profundidad de la respiración. ¿Cuál será la consecuencia directa más probable producido por ellas? Acá creo que se confundieron y todos pensaron, si está en la altura, le va a pasar algo. Pero ya se lo decía en las consignas eso. Porque fíjense que la consigna ya les dije, que les dice que como está a más altura, aumenta su frecuencia y profundidad de la respiración. ¿A qué llamamos eso? Hiperventilar. O sea que ya me está diciendo la consigna, se está hiperventilando. Entonces me preguntan, ¿cuál es la consecuencia producto de eso? Eso era lo que me preguntaba la consigna. Los quimioreceptores centrales actuarán como alarmas tempranas, liberando quimiosinas que estimularán el centro respiratorio vulvar. Los la descarté. periféricos son las tempranas. Una es que los receptores periféricos son los tempranos. Ese está perfecto. ¿Y qué más? Quimiosinas. ¿Por qué? Que no la escuché nunca. Chicos, ¿qué son las quimiosinas? ¿Qué son las Me suena quimiosinas? al sistema inmune. Es que son del sistema inmune. Son las famosas citocinas quimiotácticas que estimulaban atraer a otras células del sistema inmune, como a los monocitos, a los macrófagos, a la zona donde se libera quimiosina. No tiene nada que ver con el sistema respiratorio. Son sustancias liberadas por células del sistema inmune. Y se llamaban quimiosinas o citocinas quimiotácticas, que son las que atraen a otras células del sistema inmune. Le dicen, che, vengan que acá hay algo. O sea, ese era un bolacín. Se producirá un aumento del pH sanguíneo. ¿Por qué? Está bien porque yo lo tengo como que la curva de hemoglobina se desplazó hacia la izquierda. ¿Y por qué? ¿Producto de qué? ¿De que ella está haciendo qué? ¿O que a esa persona le pasó qué? Está hiperventilando, entonces está sacando dióxido de carbono, entonces no hay más protones, entonces aumenta el pH. Esa era la respuesta. Va a aumentar su pH producto de que se está hiperventilando, está perdiendo dióxido de carbono. Se producirá el ingreso de oxígeno en los pulmones proveniente del exterior. Perdón, yo leí mal. Se disminuirá el ingreso de oxígeno en los pulmones proveniente del exterior. Chicos, si se está hiperventilando, ¿va a disminuir el ingreso de oxígeno? ¿Va a disminuir el ingreso de oxígeno?
No, ya disminuyó el ingreso. Eso estamos hiperventilando. Pero ya dio una respuesta que es hiperventilarse. Es más, te aclara la consigna. Si la pregunta hubiera sido que ella está en altura, ¿qué le pasa? Ahí la respuesta hubiera sido hiperventilarse. Pero la consigna te dice que ella está en altura, se hiperventiló, ¿y qué le va a generar esa hiperventilación? Esa era la pregunta. Se incrementará la presión parcial de dióxido de carbono en los capilares alveolares como consecuencia de la hiperventilación. Ah, disminuye. Claramente, si hiperventilo, no solamente ingreso más oxígeno, sino que pierdo más dióxido. O sea que disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, consecuencia de la hiperventilación. Durante el proceso de formación de la orina, el filtrado que se forma en la cápsula de Bowman sufre distintos cambios en su composición, como resultado de la reabsorción y secreción que se llevan a cabo en el túbulo renal de la nefrona y capilares peritubulares. ¿En cuál de las siguientes opciones se presenta una correcta tonicidad del líquido que circula por las diferentes partes del tubo renal respecto al plasma? El líquido que ingresa al tubo contorneado proximal es hipotónico. ¿Sigo leyendo? Hipertónico. ¿Cómo es en el tubo contorneado Isotónico. proximal? Ah, me Isotónico. confundí con O el sea, letal, sí, isotónicos. ni sigo leyendo, ni pierdo tiempo en lo demás. La preorina que circula por el tubo contorneado distal es hipertónica respecto al plasma. ¿Cómo es? Hipotónica. Muy bien. Después me dice, la preorina que abandona la rama ascendente gruesa es hipotónica con respecto al plasma, debido en parte a que esta región del asa posee una pared impermeable al agua. Esta era el asa gruesa. Cuando llega acá, llega hipotónica. ¿Por qué? Porque acá se producía la salida de solutos, pero había una relativa impermeabilidad al agua. Y la última, la preorina que abandona la rama descendente, es isotónica. ¿Cómo es la preorina que abandona la rama descendente? Hiper. Muy bien, perfecto. En el hombre, la gametogénesis ocurre en los testículos dentro de los túbulos seminíferos. En esos túbulos, las células espermatogénicas atraviesan procesos de diferenciación y división celular que concluyen con la producción de espermatozoides. ¿Cuál de los siguientes procesos de división celular y o diferenciación atraviesan las células que intervienen en la gametogénesis masculina? Los espermatocitos primarios ingresan a la segunda división meiótica y dan origen a los espermatocitos secundarios. Primera división meiótica. Muy bien, perfecto. Las células primordiales ingresan a la primera división meiótica y dan origen a espermatocitos primarios. Los dan origen por mitosis. A ver, O sea, diferenciación, así. ahí va, es decir, hay un proceso de diferenciación que te diferencia las espermatogonias en espermatocitos primarios. Las espermatogonias se dividen por mitosis para dar origen a las células de Sertoli. Nada que ver. Las células de Sertoli son un tipo de célula y espermatogonias son otras. Las células de Sertoli nutren, las espermatogonias se transforman en espermatozoides. Las espermátides experimentan un proceso de espermiogénesis. Esa es correcta. Me confundí porque decía, o sea, en realidad pensé que me estaba hablando de la espermatogénesis, pero después me di cuenta que decía gametogénesis cuando lo estaba corrigiendo. Exactamente. Acuérdense que las espermátides dan origen por espermiogénesis a los espermatozoides, que son cambios estructurales y no de dotación cromosómica. A lo largo de la vida, una célula alterna entre fases de crecimiento y división en una sucesión de acontecimientos que se conocen como ciclo celular. En una etapa previa a la división ocurre una duplicación del material genético y posteriormente se produce distribución de las copias idénticas entre las dos células hijas, proceso denominado mitosis. Sin embargo, existe otro tipo de división celular, la meiosis, que probablemente evolucionó de la mitosis. Con respecto a este tipo de división menos frecuente, aunque no menos importante, podemos decir que en la anafase 1 de una ovogonia, los homólogos formados por sus cromátides hermanas se separan como si fueran tironeados por las fibras del huso unidas a los cinetocoros. Sin embargo,
las cromátides hermanas de cada homólogo no se separan como ocurre en la mitosis. Las la cromátides mitosis no. hermanas no se separan, las cromátides. En la mitosis no se separan, ¿no? Sí. Estoy hablando de anafase 1 de una ovogonia. En la anafase 1 de una ovogonia, ¿se separan cromosomas homólogos? No. Sí. Se separan cromosomas homólogos. ¿Qué tiene de mal esta opción, chicos? Lean bien, porque está en el detalle, lean bien. ¿Qué tiene de incorrecto esta opción? Lo de las No, fibras tironeadas, o sea, las fibras del uso unidas a los cinetocoros. Ahí yo me acuerdo que algo había pensado eso y la descarté. Me No, acuerdo pero eso por- está bien. Son las no, fibras no, del el uso. bogonio no hace meiosis. O sea, yo creo que si habla de anafase 1 está haciendo referencia a meiosis, ¿o no? Bueno, esta dio para confusión por lo siguiente. Lo podemos pensar de dos maneras. Desde que la ovogonia no hace meiosis porque se diferencia en ovocito. Segunda cosa, si hice una anafase 1, previo a eso, ¿no hice un crossing over? ¿Sí o no? Sí, creo. Si hice un crossing over, ¿las cromátides siguen siendo hermanas, chicos? No. O sea, que la podíamos pensar de dos maneras distintas y estaba mal, igual. Porque, como dijo el Lucas, la ovogonia no hace meiosis, se diferencia en ovocito primario. Y segundo, que las cromátides hermanas ya no son hermanas, porque hicieron no es una mitosis, es una meiosis. Entonces, en cuanto hay un crossing, ya no son hermanas. De hecho, miren lo que dice la B. En profase 1, los microtúbulos del uso se organizan y se extienden radialmente desde los polos de la célula y ocurre el crossing over de los cromosomas homólogos, los cuales se acercan y se aparean en el proceso de sinapsis. De esta forma, el cromosoma homólogo materno contiene partes del paterno y viceversa, aunque las cromátides hermanas siguen siendo genéticamente idénticas. ¿Son genéticamente idénticas? No, no. Desde que hay un crossing, yo no tengo más ni cromátides ni cromosomas idénticos, porque hubo un intercambio de fragmentos de ADN, de cromosomas. Entonces, también la B era incorrecta. La C me dice, puedo encontrar en el ovario de la mujer células en interfase 2, desde la menarca hasta la menopausia. No tengo idea por qué está bien. ¿Por qué? Porque no tenés idea. A ver qué Y dicen los demás. porque no era que cuando estaban en estado embrionario, estaban en profase 1 y que en el momento de la ovulación recién ahí están en metafase 2. ¿Sí? Y te dice desde la menarca hasta la menopausia. Pero no están Menarca todo el y tiempo, pero están todo el tiempo en interfase 2. No, pero lo que te dice es que me parece que quizás interpretaron mal la consigna, que vos en un ovario de una mujer podés encontrar desde su primer menstruación hasta la menopausia células que pueden atravesar por la etapa de interfase 2, no que siempre están en interfase 2. O sea que Pero, lo que te están queriendo decir es que han completado meiosis 1 y van a hacer meiosis 2. pero no No que están en siempre están. profase 1. ¿Cómo? No están en profase 1 hasta que ovulan. Claro, pero lo que te están diciendo es que vos podés encontrar células en interfase 2. ¿Qué quiere decir esto? Que han completado la meiosis 1, y eso sí pasa. No que todas las células van a estar detenidas en interfase 2, o que todas desde que nacieron hasta que, o desde la menarca hasta la menopausia van a estar en interfase 2. Lo que te está diciendo es que podés encontrar células en interfase 2, como que van a pasar por esa etapa desde la menarca hasta la menopausia. Pero también como que están todas y todo el tiempo. No, claro, no dice todas las células de la mujer desde la menarca a la menopausia van a estar en interfase 2. No dice eso la consigna. Es como que vos podrías en algún momento de la mujer, de su vida, desde la menarca a la menopausia, mirar su ovario y podrías encontrar células en interfase 2. Y sí, claramente, todos los meses esa mujer va a terminar su meiosis 1 y va a empezar una meiosis 2. En el medio está la interfase.
Está medio rebuscada. A eso apuntaba la cocina. Y bueno, era la más correcta de todo. Fíjate lo que dice la D. En la anafase 2 de un euglenoide se separan las cromátides hermanas y comienzan a migrar hacia los polos. Hacía mitosis cerrada. O sea, que era la más correcta de todas. Por más que estuviera confusa, quizás la interpreté mal, no sé, era la más correcta. Siempre vamos a lo más correcto, no está incorrecto eso. No te está diciendo todo el tiempo la mujer en su ovario desde la menarca a la menopausia tendrá sus células en interfase 2. No te está diciendo eso. Te está diciendo que vos podés encontrar en esa mujer células en interfase 2 desde que es la menarca hasta la menopausia. Claro, porque la interfase 2 ha finalizado meiosis 1 y está por empezar meiosis 2. Y es lo que hace la mujer desde la menarca a la menopausia. O sea que no está mal eso. ¿Se entendió, chicos? Por más que esté enroscada o lo que sea. La entendí, pero sigo enojado. Bueno, son preguntas del ingreso, chicos. ¿Qué quieren que les diga? El proceso de reproducción sexual consta de la formación de gametas a través de la meiosis y luego fecundación, la cual permite la fusión de las gametas para formar el cigoto. Con respecto a este último proceso, marque la correcta. El espermatozoide sufre al llegar al aparato sexual femenino un agregado de sustancias y pérdida de otras, proceso denominado capacitación, que permite, entre otras cosas, llevar el proceso de capacitación, a través del cual se permite disminuir la absorción de oxígeno para efectivizar su movimiento con una baja tasa metabólica. Mejorar, o sea, aumentar la absorción de oxígeno. Aumenta la captación de oxígeno y además, ¿qué mal está? ¿Qué otra cosa está mal? Luego de 2 veces capacitación. ¿Qué permitía la capacitación? ¿Llevar a cabo qué cosa? Es la maduración lo que permite la capacitación. Y la capacitación te permite la reacción acrosómica. Cuando los espermatozoides se encuentran capacitados dentro del tracto femenino, comienzan a nadar hasta el ovocito secundario. Luego se produce la reacción acrosomal, que libera hialuronidasa para poder atravesar la corona radiada y las células de la granulosa. ¿Qué me dicen? ¿No es lo mismo? O sea, corona radiada y células de la granulosa, porque lo nombra como si fueran dos cosas diferentes. Sí, pero más allá de eso está bien lo que estás diciendo. Me Y suena que algo en de la la reacción enzima. acrosómica se libera la acrosina. Se libera acrosina y hialuronidasa. Acuérdense que la hialuronidasa es la que te permite atravesar la corona radiada y la acrosina la zona pelúcida. Cuando los espermatozoides toman contacto con los receptores específicos de especie del ovocito y concreta la reacción acrosómica, esto le permite seguir atravesando la pelúcida, sería la zona pelúcida, y llega finalmente a la membrana del ovocito secundario, produciendo la fusión de ambas membranas. Eso es correcto. Dani, perdón, no entendí por qué la B está mal. En parte por lo que dijo el Fran, lo de la corona radiada y células de la granulosa. ¿Y qué otra cosa más estaría mal? Para mí es acrosina, no hialuronidasa, pero no estoy segura. Lo que pasa es que no es lo mismo lo que hace la acrosina que la que hace la hialuronidasa. La acrosina te lisa la zona pelúcida, la hialuronidasa, la corona radiada. Las dos se liberan, las dos enzimas están en el acrosoma. O sea, Pero las dos liberan. entonces, ¿por qué está mal? Porque te está diciendo que la hialuronidasa está atravesando o sea, permite que atraviese la corona radial de las células de la granulosa. ¿Y es lo mismo o son cosas distintas? Son cosas distintas, pero Claro, igual eso está... Eso está mal. Bueno, Eso es lo que está mal. Cuando la membrana del espermatozoide se fusiona con la del ovocito secundario, se produce la activación del mismo, que consiste en hiperpolarizar su membrana, con lo que disminuye el calcio intracelular, determinando la salida de gránulos citoplasmáticos que modifican física y químicamente la pelúcida y la convierten impermeable para otros espermatozoides, impidiendo así la polispermia.
Aumenta el calcio. Aumenta el calcio intracelular, se produce la salida de gránulos citoplasmáticos y de esa manera se modifica la zona pelúcida para que ningún otro espermatozoide pueda entrar. Eso es lo que tiene de incorrecto, que tiene que decir aumenta el calcio intracelular. El cáncer comprende un grupo de patologías muy diversas, sin embargo todas comparten la característica fundamental de que en algún momento el material genético de células somáticas, de algún tejido, en particular, sufrió mutaciones que hicieron que esas células escaparan de los controles que normalmente limitan su división, y empezaron a proliferar sin control. Una de las causas posibles puede ser la alteración de los mecanismos de reparación del ADN. Identifique la posible causa. Las enzimas que impiden la pérdida de nucleótidos de los extremos del cromosoma en división celular, actuando como ADN polimerasa, y que utiliza como molde un fragmento de ARN propio, no están funcionando correctamente. ¿Qué me dicen? Está hablando de la telomerasa, ¿o no? Y claramente en una célula cancerígena, ¿qué pasa con la telomerasa? Está como aumentada. Exactamente, en las células cancerosas la telomerasa funciona perfectamente, chicos. De hecho, son una de las células que tienen telomerasa. La corrección de formación de dímeros de timina, que se realiza reemplazando la zona lesionada por los nucleótidos correctos, o el mecanismo que repara daños estructurales del ADN a costa de reemplazar los nucleótidos defectuosos por cualquier otro, puede que no esté llevándose a cabo correctamente. Eso está relacionado con estos tipos de correcciones que vimos, que es la reparación por escisión y el mecanismo SOS o de salvataje. Acuérdense que en el SOS pongo cualquier nucleótido porque lo que intento es salvar el momento, básicamente. Es decir, reemplazo por cualquier nucleótido, independientemente de si está bien apareado o no. Y la reparación por escisión es cuando corrijo dímeros de timina que se hayan formado. Son mecanismos de reparación que habíamos visto del ADN. Una falla en la enzima encargada de la polimerización de la cadena complementaria durante el proceso de replicación del material genético que posteriormente actúa como una exonucleasa al finalizar dicho proceso. ¿A qué enzima está haciendo referencia acá? A la ADN polimerasa, ¿A qué polimerasa? a la 3. La ADN polimerasa 3. ¿Qué tiene de incorrecto esto entonces? Ah, Pero que no es al finalizar el proceso, es en simultáneo, qué huevona. La ADN polimerasa 3, chicos, es coduplicativa su corrección. Mientras va sintetizando, va corrigiendo. No es cuando finaliza el proceso. Sí actúa como exonucleasa y es verdad. Mal funcionamiento de la enzima ADN polimerasa 4, que retrocede y elimina nucleótidos, actividad exonucleasa 3,5, hasta que encuentra un nucleótido apareado correctamente durante la replicación. ¿Qué tiene de incorrecto esto? Miren, la ADN polimerasa 4 actúa en sentido 5,3. La 2, 4 y 5 eran las que hacían las correcciones postduplicativas. Y actuaban en sentido 5,3 y acá me dicen sentido 3,5. Eso es lo que tiene incorrecto. Acuérdense, la coduplicativa durante el proceso la hace la ADN polimerasa 3. Mientras va sintetizando, va corrigiendo. La postduplicativa la hacía la ADN polimerasa 2, 4 y 5. ¿Se ha entendido? Sí. Bien. Bueno, muchachos, entonces llegamos hasta acá con la corrección del global 4. Nos tomamos 15 minutitos de recreo y son menos 5. A las 10:10 volvemos y corregimos el global 5. Así que sáquenlo, así hacemos la corrección de ese global. ¿Sí? Nos vemos en 15 minutos. Mismo Opa. link. Nos vemos en 15 minutos. Chau, chau. Gracias.